por ahí. Eso, échala ahí. Gracias. Una más. Algo Esta está pesadito, hay vacía. una botella. Botella de agua. Oh, bueno, el pie está de quedarse los demás hacia atrás. De la botellita, así Hacia para atrás, que él dos se pueda pasos para atrás. Bien. Bien. Amigos, respiren. Nos encontramos a menos 210 metros bajo nivel del mar. Aquí hay más oxígeno. Aprovecha antes de que se lo cobren. No tardan en cobrar esto. Amigos, uno de los puntos más bajos del mundo, el punto más bajo del mundo es el Mar Muerto, pero estamos en uno de los más bajos del mundo. Mar Muerto menos 425, bueno, perdón, menos 430 metros bajo el nivel del mar. Cada año que viene Raúl va bajando porque cada vez está perdiendo el agua de ahí. El Mar Muerto y acá arriba el mar de la Galilea. ¿Ok? El mar de la Galilea, como se pueden dar cuenta, no es un mar, es un lago. Esto que está aquí, ¿dónde está la señora bonita que me preguntó? Acá. Ahí, es la forma del lago de la Galilea. ¿Por qué se dice mar primero que nada? Eso tiene que ver con una traducción. En el Antiguo Testamento, todo lo que era grande se le refería como un mar. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén había un Yam Nehoshet. Yam es mar, Nehoshet es cobre. Sí. Un mar de cobre, que era una gran vasija de cobre con agua que servía para la limpieza del Mizbeach. Mizbeach es el lugar del sacrificio. Sí. Entonces, como era muy grande, se decía Yam, Mar. mar de cobre. Pero no era un mar, era una gran vasija enorme de cobre. Yo me imaginaba un mar. ¿Ok? El Kineret, como es grande, se le dice Yam Kineret, el mar Kineret, pero realmente es un lago. Es porque es grande. Ustedes van a decir, bueno, Moisés, yo en la zona de los lagos en Argentina, esto es una gota de agua. Claro, tiene razón. Lo que pasa es que si entendemos en aquel momento y lo seco que era todo, llegar y ver un cuerpo de agua de ese tamaño, ahora sí que hasta los egipcios se sorprendían. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense, es todavía más ancho que el Nilo. Entonces era un mar. Ahora, ¿qué es la parte interesante de este lugar? Independientemente de todo lo que vamos a hablar estos días, que vamos a estar alrededor del mar de la Galilea y que en cada uno de los puntos vamos a descubrir más cosas en el Evangelio y más vamos a sentir la presencia de Jesús, un poquito entender en aquella época, en la antigüedad, cómo veía la gente a este lugar. ¿Ok? Primero que nada, hablamos que estamos en una zona en la cual tenemos dos placas tectónicas. Lo repito muchas veces porque es muy importante que lo entendamos. Toda la frontera actual entre Israel y Jordania está dividida por el Valle del Jordán y por esta placa tectónica, esta falla. Por eso se hunde, por eso está menos 420 y menos 220 bajo el nivel del mar. Es un agujero. Estamos adentro de un agujero, estamos adentro de un hoyo. Y este hoyo va a tener montañas de un lado, allá enfrente, que estamos aquí, las alturas del Golán. Y del otro lado las montañas de Samaria, el desierto de Judea. Y del otro lado lo que es las montañas de Gilad y abajo las montañas de Dumea, que es Jordania. Pero siempre vamos a tener eso, montañas de los dos lados. Ahora, la única agua que corre aquí es el río Jordán, que de hecho nace aquí arriba. ¿Por qué nace aquí el río Jordán? Es la unión de tres diferentes ríos. Dos de ellos nacen a las faldas del monte Hermón, que ya veremos nosotros mañana. Estos dos ríos, uno se llama el río Banias y otro se llama el río Dan, que es el principal. ¿Por qué el río Dan? Porque la tribu de los danitas había estado en la zona de Tel Aviv. Fíjense nada más lo que perdieron los danitas. Oigan muy bien. $22,000 el metro cuadrado. Y lo dice un judío. Fíjense muy bien, los danitas estaban acá y los danitas no responden a un llamado, un concilio a la guerra contra los reyes cananitas y los castigan las tribus y sacan a los danitas de acá y los mandan hasta acá. De $22,000 el metro cuadrado, los mandan a menos de 2,000 al día de hoy. ¿Ok? Pero fíjense, los mandan lejos, los mandan a la parte más vulnerable. Acá los danitas fundan su ciudad, la ciudad de Tel Dan. Y el río que sale aquí se llama el río Dan. El río Dan y el río Banias nacen en esta zona y entra de lo que era el Líbano al día de hoy, entra otro río que se llama el río Hatzbani. Fíjense muy bien, río Hatzbani entra aquí. Acá cuando pasa Israel se llama el río Snir. Banias y Dan se juntan exactamente aquí en Kfar Blum y aquí se crea el Jordán. Jordán en hebreo, Yarden. Palabra compuesta. Yored, baja, Dan. Yored, Hadán. Baja el río Dan. ¿De dónde baja?
de más 450 metros sobre el nivel del mar en las faldas del Monte Hermón, baja a menos 220 metros en el mar de la Galilea, vuelve a nacer en el sur del mar de la Galilea, allá abajo, recorre todo el valle del Jordán y llega y termina su recorrido en el Mar Muerto. Literal, nace son casi 550 metros sobre el nivel del mar y termina a menos 422 metros, 440 metros bajo el nivel del mar. Esto es el río Yardén, Yored Hadán, el río de los danitas que baja. Ahora, toda esta parte que vamos a recorrer mañana la van a ver verde, la van a ver llena de cultivos, van a ver agua. Olvídense de los cultivos, volteen a ver alrededor. ¿Okay? Ahí se ve, bueno, no está tan verde ahorita porque hace calor, pero vimos la Galilea, vimos los árboles, vimos verde. Hay vida aquí. Señores, esto está lleno de peces. Lleno de peces hasta el día de hoy. Israel lo ha cuidado porque es la única fuente de agua dulce que tiene este país. Acá no hay desechos orgánicos, no hay contaminación. Está lleno de peces. Este es un lugar que da vida a todo alrededor. ¿Okay? Es agua dulce. Agua que viene del río Jordán y que sale. En las antiguas escrituras, en un libro que se llama, en el libro de la Mishnah, y también en el libro de los Pirkei Avot, de los versículos de los padres, que son libros de apoyo del judaísmo, y también en el Midrash, que es otro de los grandes libros de estudio judío, se dice algo muy bonito del mar de la Galilea, o una expresión muy linda del mar de la Galilea, que sirve de, en cierta forma, de ayuda al crecimiento espiritual de las personas. Se dice así: el mar de la Galilea está lleno de vida. El mar de la Galilea tiene alrededor de sí vida. Hay cultivos, hay agua, hay peces. Se puede vivir acá. Está lleno de vida porque el mar de la Galilea recibe agua del Jordán, ¿ok? Y comparte el agua del Jordán. No se la queda. Además son aguas vivas. Exacto, es agua dulce. Eso, se le llama aguas vivas al agua que brota o viene de manantial o viene de nieve. Entra vida. Entra y corre y sigue. Entra vida Aguas al mar vivas. de la Galilea y el mar de la Galilea comparte su agua. Da vida. Por eso es lo que es. En cambio el mar muerto recibe la misma agua que el Kineret, Y nunca da. pero no da nada y por eso está muerto. ¿Ok? Claro. El mar de la Galilea recibe y da. El mar muerto solo recibe, por eso es salado. ¿Ok? Entonces que en su vida sea usted así. Si recibe usted, dé para que sea usted así. Amén, amén. Y si recibe y no da, acuérdense cuando estemos en el desierto de Judea. ¿Ok? Está muerto. Hay mucho más allá dentro del mar Sí, muerto. hay más, Hay el mucho mar más. muerto, sí. ¿Ok? Hay más cosas. Porque, porque yo le voy a enseñar que el mar muerto, al mar muerto lo mató el pecado. La paga del Correcto. pecado es muerte. Pero eso, El pecado de Sodoma y la sal que cayó ahí mató todo. pero si cayó la sal ahí, es porque ese lugar nunca compartió. Bueno, sí, es un A lugar fin de cuentas, cerrado. es un lugar cerrado que lo comparte y por eso está muerto. Y hay más todavía. Y hay más. Cuando venga el Mesías a Jerusalén, brotarán aguas vivas del templo que sanearán el mar muerto. De la misma manera como cuando llega Cristo a nuestras vidas y nos sanea y nos da vida interior. Entonces eso que le diga, compártalo. Amén. Así que ustedes tienen que aprender todo esto y compartirlo. Claro. Amén. Claro. Sean como el mar de la Galilea. Amén. El En mar de todo. Galilea recibe mucho. Recibe y da exactamente lo mismo. El Señor dijo, es mejor dar que recibir. Toda la población de aquí Por vivía de Depende la de eso, ¿no? agricultura y Mire, de los peces. Vamos a de la pesca. ponerlo en este contexto. Imagínense a todo el tema que hablamos de Elías y Ahab. Allá arriba donde gobernaba Acab, estaba todo seco. Desierto. Aquí había agua, ¿eh? Claro. Aquí había agua. A lo mejor no estaba tan lleno Eso como te iba a antes. decir, Porque tal vez era una época de sequía, No un es poquito sequía, menos, pero pero el agua había, estaba ahí. había. Porque esta agua viene de las, Claro, de de los las desiertos nieves, allá arriba. de las nieves del Hermón. Claro. Y allá es otro Otra país, cosa, otro otra país. distancia. Estaba afuera. Claro, Pues así que imagínense esto. Aquí sí había agua. En ese momento de Elías y la sequía y demás, aquí había agua. Y acá había peces. La gente seguía pescando aquí. La gente podía cultivar alrededor de esto. Por eso yo decía muy importante, la Galilea es la zona de los De la vida. agricultores.
de los agricultores. Sí, agricultores Aquí y es agricultura. pescadores. Ya hablemos después de Corazín, que también agricultores por excelencia, el gran trigo dorado, ¿no? Todos son acá. Allá, Judea, son pastores. Ya lo haremos también después. Don El Raúl Señor vino a esta zona y estuvo meses aquí. No hay duda, la recorrió y recorrió y recorrió todos los pueblitos y aldeas y sinagogas enseñando y recorrió y recorrió. No solo porque él se crió en Nazaret y vino a vivir a Capernaum, sino porque Isaías capítulo 9 lo anunciaba. Lo vamos a leer en un rato o mañana tal vez. Mañana, allá en Capernaum. Claro. Isaías 9, 700 años antes de Cristo, anunciaba que el Mesías iba a venir a la Galilea, multiplicar la gente y la alegría, iba a venir a la zona de la Vía Maris, iba a venir a la zona de Zabulón y de Neftalí, tal cual es este lugar. Iba a llenarla de alegría, iba a venir acá el Sar Shalom, el príncipe de la paz, el magnífico Señor que llenaría de espiritualidad y alegría este lugar. Así que fue perfectamente anunciado por Isaías y es el lugar ideal para todo lo que él hizo y nos recuerda y aún hoy es un lugar hermosísimo y fructífero. Gloria a Dios, amén. Amigos, una cosa más de esto, no está funcionando el día de hoy, pero es tan importante, fue tan importante por muchos años el mar de la Galilea, que se tenía este sistema. Se fijan en la parte superior, hay un reloj que está en cero, ahorita no está activado. Sí. Porque ya no es importante porque la desalinización de agua en Israel es la que más nos da agua al día de hoy. Sí. Ya no se le saca mucha agua al mar de la Galilea, ya no es tan relevante en qué nivel de agua esté. Anteriormente teníamos menos 208.80 metros, era el nivel máximo del agua del mar de la Galilea en relación al nivel del mar. ¿Ok? Y el mínimo era menos 213 metros bajo el nivel del mar. Hoy por hoy inclusive está más abajo de eso, pero ya no se le saca agua, de hecho va mejorando. La parte más profunda... ואני אשיר עוזך ואענה לבוקר חסדך אני אשיר כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי ואני אשיר ואני אשיר עוזך ואענה לבוקר חסדך אני אשיר כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי כי היית משגב לי Un poquito alrededor aquí de el lago, vamos a poder ubicarnos un poquito geográficamente en este hermoso lugar, en este hermoso lago, en donde aquí sí podemos asegurar pues estas son las aguas, ¿no? Estos son los lugares en los cuales estuvo Jesús. Aquí sí no hay duda, esta es la misma agua, este es el mismo lago. El punto exactamente, pues no podemos saber. Sí. Que día de la semana y qué horario, pues mucho menos, pero bueno, lo más cercano es que esta sí es la misma agua. En aquella época el río Jordán proveía el agua del mar de la Galilea, entraba el agua, salía el agua. ¿Dónde se encuentra el norte? Norte, hacia allá, la cordillera que cierra, las montañas que ven que cierra lo que es la parte norte del mar de la Galilea se llaman las cordilleras de Corazín. Eso todavía es la zona de la tribu de Zebulún. Sin embargo, la montaña alta que ven ustedes allá arriba, la más alta, que se llama el monte Canaán, ya es parte de la cordillera de Naftalí, Zebulún y Naftalí. De hecho, todo lo que está a lo lejos allá arriba es de la tribu de Naftalí. La costa norte del mar de la Galilea es donde se encuentra la zona de Capernaum, la zona del monte de las bienaventuranzas o del sermón de la montaña. Todo Capernaum es la zona norte.
el famoso Vía Maris. No pasaba por Tiberíades, sino que bajaba de la zona norte de Tiberíades a la zona norte del lago y de ahí agarraba hacia las alturas del Golán. Todo el territorio que ven ustedes enfrente son las alturas del Golán. Este territorio pertenecía a Siria hasta el año de 1967, que fue tomado en la Guerra de los 6 Días, fue conquistado por Israel para parar el constante bombardeo de artillería siria a lo que era la Galilea. Al día de hoy es territorio israelí, soberanía israelí. Para que se den una idea en dónde estamos, si ven hacia la parte norte que se ve más brumosa, no a la cordillera de Corazín, sino la parte más lejana que se ve más brumosa, es un poquito complicado, pero pueden darse cuenta que hay unas montañas más altas allá a lo lejos. Esa es una pequeña línea de volcanes que incluye el monte Hermón, el monte Hermonit, el monte Vental y el monte Avital. Esta línea, eso es donde se encuentran esas montañas, están viendo ustedes la frontera actual política entre Israel y Siria. Nos encontramos aproximadamente nada más a 120 kilómetros de Damasco. 120 kilómetros únicamente de Damasco. Piensen ustedes un poquito que nosotros podemos estar acá en contacto con los lugares del Señor y tristemente ahí arriba hay una guerra catastrófica. No aquí, 36 kilómetros al norte de los volcanes que se pueden ver ahí es Damasco. ¿Ok? Muy cerca de acá, están en perfecta seguridad, no se preocupen, no hay nada de qué preocuparnos. Todo lo que está enfrente, las alturas del Golán. Y ahora que el barco ya salió un poco, podemos ver algunos edificios en la parte sur del Mar de la Galilea. Ahí termina el Mar de la Galilea y vemos la entrada al Valle del Jordán, donde vemos atrás las montañas de Gilad, que ya es parte del reinado hashemita de Jordania. Eso que cierra allá abajo es Jordania, y la entrada al Valle del Jordán, que se va hasta llegar al Mar Muerto. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, Tiberíades, Magdala, Capernaum, Betsaida y arriba sobre la cordillera, la ciudad de Corazín, por eso se llama la cordillera de Corazín. Todos estos nombres a ustedes les deben de sonar, los saben en el Evangelio. Tanto Migdal o Magdala, también Capernaum, también Corazín, también Betsaida. Betsaida se encuentra exactamente en la entrada, en el pequeño delta que tiene el río Jordán, en su entrada al norte a lo que es el Mar de la Galilea. Y del otro lado, lo que se considera hoy por hoy las alturas del Golán, estaríamos hablando de lo que se conoce como la otra parte del Jordán, la tierra de los Gadarenos. ¿Alguien se acuerda del Evangelio de la tierra de los Gadarenos? Allá, esa zona. ¿Qué pasa en la zona de los Gadarenos? El endemoniado que tenía dentro una legión. ¿Por qué podemos saber que es tierra ajena, tierra de forasteros? Porque ¿qué hace esta legión? ¿Qué le dice la legión a Jesús que haga con él? Que lo dejen ir a un rebaño de cerdos que estaba aquí. Señores, en la Galilea nadie cultivaba cerdos. No había. Nadie comía cerdos. Cuando eso los ves del Evangelio nos menciona que está fuera de tierra extranjera. Y allí, lo más valioso de lo que dice el Evangelio es que ahí en tierra extranjera hay ese milagro. No nada más aquí en la Galilea. Eso es muy interesante. Este tema de los cerdos quiere decir que no estamos en la zona hebrea. Allá que está afuera, eso es ese lado. Y también, amigos, el Evangelio nos cuenta que muchas veces los discípulos y Jesús, en vez de caminar a la orilla, tomaban la barca de un punto a otro para llegar a los diferentes puntos, y la gente viéndolos en la barca caminaba, iba viéndolos, mira, ahí van, iba dando la vuelta, y se volvían a encontrar con Jesús al otro lado. Claro, la gente llegaba más tarde y luego encontraban a Jesús orando. El Evangelio nos cuenta que muchas veces había tanta gente en la orilla del mar que Jesús se quedaba en la barca, y de la barca hablaba a la gente para poder tener gente. Entonces imagínense qué bonito recordar estos elementos cuando podemos ver con nuestros ojos cómo era. Si yo veo que Jesús se subió a una barca acá y empieza a navegar a otro punto, yo no puedo ir viendo. Y voy viendo dónde va y voy caminando, y vuelvo a llegar a donde está. Entonces había momentos en que había mucha gente. Tanta gente que tiene que inclusive, y era tan tarde, que hay que darles de comer. La famosa multiplicación de los panes y los peces. Ahora puede agarrar conceptos, son lugares desiertos. ¿Cómo? Denles de comer. ¿Qué dicen los discípulos? Que vayamos y compremos comida para toda esta gente por 200 denarios. Pero si estamos a la mitad de la nada, ¿cuántos pesados tiene? Entonces, este tipo de cosas lo podemos entender cuando vemos esto. Señores, ni siquiera Tiberíades estaba, o bueno,
No, Tiberias ni siquiera estaba. Estaba Magdala, un pueblito chiquito ahí, arriba Capernaum, arriba Corazín, Betsaida, y esa zona era tierra de extranjeros. Tiberias sí, pero no, lo que me refiero es que no la Tiberia moderna. Tenías allá atrás de ese hotel que se ve ahí, la pequeña Tiberiades romana, que nadie se acercaba. Si hay algún lugar en que podemos decir que Jesús no visitó alrededor del mar de la Galilea, la Tiberiades de Herodes Antipas. No, Seforis tampoco, pero Seforis está más o menos. No está en el borde de él. Pero sí, ahí tampoco. Luego lo que me refiero son a los que están junto al lago, a todos los cortijos y las aldeas de ellos. Él dijo, ir a las ovejas perdidas. Ir a las ovejas perdidas, correcto. Entonces, el ministerio de Jesús nace en toda la costa norte. ¿Por qué nace la costa norte y no la costa sur? Vía Maris. El Vía Maris pasa por ahí. ¿Qué dice Isaías? Isaías 9. La tierra de Zebulún y Naftalí, el camino de la mar, Galilea de los gentiles. Si es allá, no está el camino de la mar, es el camino de los reyes, bueno, el camino de la sal. Camino de la mar, Galilea de los gentiles. Claro. Entonces ahí es donde inicia, porque ahí pasa el camino de la mar. ¿Por qué es importante Capernaum? ¿Por qué ahí empieza todo? Porque en ese camino de la mar los comerciantes llegaban a Capernaum, y ¿qué les quedaba para subir hacia Damasco? Una elevación desde menos 200, en esa época menos 210 metros, menos 208, como sería el nivel más alto que dice allá en la compañía de aguas. Tenían que subir de menos 208 metros bajo el nivel del mar hasta Damasco, que está a 450 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si tú vienes con tus carretas, con tus mercancías, con tus animales, más te vale que descanses en Capernaum. Te surtas de cosas en Capernaum antes de iniciar esa gran elevación que es las alturas del Golán de Or para llegar hasta Damasco. Entonces Capernaum era un punto sumamente importante. De eso hablaremos ya el día de mañana que estemos visitando en Capernaum. Amigos, el mar de la Galilea, poniéndose el sol, la mejor forma, yo creo, de navegar aquí en este momento, en este increíble mar. Amén. A ver, cante conmigo, cante con fuerza. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Fuerza, vamos. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y yo puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Shema Israel, escucha a tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu corazón y tu alma. Y el mandamiento número 2 es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí empezó a enseñar y a enseñar y a enseñar de una manera maravillosa, fantástica. Tengan en cuenta que él tenía 30 años. Si me permiten la palabra, él era un muchacho joven, agradable, jovial, porque dice Juan que vino lleno de gracia y de verdad. Esa palabra gracia incluye amabilidad con la gente, buena actitud. No era un rabino rancio, legalista, enojero, que predicaba el reglamento y lo que decía la tradición. Él enseñaba con fundamento, él enseñaba, dice, como quien tiene autoridad. Y al decir, oíste que fue dicho por Moisés, no matarás, pero yo les digo, él se puso por encima de Moisés, porque además era el profeta de Deuteronomio capítulo 18, el que traería y traía la palabra de Dios desde el cielo, el profeta. Así que magnífico señor, de 30 años, creo que un poco el pelito largo acá porque no se lo cortaban, con el manto de oración, los flequitos o los hilitos, ese es el borde azul que tocó la señora que tenía hemorragias en esta zona y quedó sana. Ese es el gran Señor, el gran judío. Él es el Mesías de Israel, la segunda persona de la Trinidad. Dios en ser humano judío, alguien magnífico
que enseñó las escrituras como nadie, fue espléndido, que atendió al romano, a la señora necesitada, atendió a las mujeres, sanó mujeres, habló con mujeres. Los rabinos no hacían eso. Mujeres le servían porque transformó su vida y vamos a ver en Magdala, María Magdalena decidió servirle con otras mujeres el resto de sus días. Entonces toda esa logística que generó María Magdalena y la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, toda esa movida generó una logística de apoyo al Señor. Eso llenó de celos y de envidias a los rabinos de aquí, que terminaron echándolo y diciendo que él echaba a los demonios por el espíritu del demonio y todo eso. Pero sin duda que era por celos y por envidia, porque él realmente fue sensacional, preciso en su enseñanza, poderoso echando demonios, parando este viento. Ustedes ven que hay corrientes de aire, ¿no? Claro, si estamos en un zanjón, en una falla 200 metros bajo el nivel del mar, y el Mediterráneo está ahí cerca, está a 200 metros más alto, y en el norte las alturas del Golán, entonces aquí corre de vez en cuando un viento, y hasta un viento sorpresa. Pero el Señor se levantó con los discípulos asustados y le dijo: calla, enmudece, cállate la boca, le dijo al viento. Se hizo una calma que podríamos decir hasta sobrenatural. Los discípulos llegaron a preguntarse: ¿quién es este? Llamó discípulos, los preparó de una manera sensacional. Y quiero destacar algo: cómo preparó a los 12, bueno, uno falló, y cómo preparó en especial al apóstol Pedro, porque Pedro fue uno de los mejores, y cómo respaldó a Pedro. A veces los evangélicos, yo he escuchado, pero él caminó sobre el agua, y ninguno de ustedes veo que haga algo parecido. Ni los otros 11 se quedaron en el barquito. Pero el apóstol Pedro dijo: Señor, si eres tú el que viene caminando sobre las aguas, manda tú que yo vaya. Vení, le dijo el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. Aprecie la fe de Pedro, aunque fue chiquita. Se hundió un poquito, el Señor le tendió la mano, lo puso de nuevo sobre el agua y entraron juntos a la barca. Ese es el hombre que le siguió y le adoró y estuvo a su servicio, y en aquella noche fatal de la entrega en Jerusalén lo traicionó porque estaba presionado en un ámbito tan difícil, pero el Señor nunca lo juzgó, sino que más bien lo perdonó y lo restauró. En una playita por acá que se llama Einsheba, ahí le preguntó 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? Y le dijo: apacienta mis corderos. Lo estaba enviando como apóstol a los judíos, ténganlo en cuenta. ¿Escuchó? Pedro no fue apóstol a los gentiles y mucho menos llegó a Roma para ser papa. No, eso es un cuento. Pedro, dice Gálatas 2, fue apóstol a la circuncisión. ¿Comprende eso? Lo podríamos decir así: apóstol a judíos mesiánicos, el apóstol Pedro. Por eso evangelizó todo el territorio de Israel, hubo miles de convertidos, tantas iglesias fundó, y hoy a la mañana veíamos su accionar, su predicación allá por Lida, Jope y Cesarea, ¿se acuerdan? También viajó, porque la Biblia lo menciona en Corinto, lo menciona en Antioquía de Siria, al norte, pero sepan que el apóstol Pedro fue apóstol a judíos mesiánicos, el apóstol Pedro, dije, ¿no? Y el apóstol Pablo a judíos, lo digo, el apóstol a los gentiles, ¿de acuerdo? Sepan eso y ténganlo bien en claro. Lo que a mí me fascina es cómo el Señor lo restauró, lo miró a los ojos, lo amó, lo respaldó y lo puso a su servicio. Como dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo el Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome a su servicio. Y tengan en cuenta, hermano, a veces nosotros somos rezongones, juzgamos a la gente. El Señor te ama y te respalda y quiere utilizarte. Y no te va a reprochar esas metidas de pata que hiciste en algún agua, haciendo agua en algún momento. El Señor te respalda, te ama, te mira a los ojos y quiere utilizarte.
hizo a Pedro, que dicho sea de paso, en mi opinión, el apóstol Pedro llegó a ser el más grande predicador de Jerusalén. ¿Oyó eso? Desde Hechos 2, él predica en Jerusalén. Y yo creo que llegó a ser más grande que Jeremías y más grande que Isaías. Inclusive llegó a tener un resultado de miles y miles y miles de convertidos. Sí, recibió el Espíritu Santo, pero el Señor hizo en la obra de Pedro una obra maestra como mentor, como discipulador, sosteniendo en sus debilidades, en sus preguntas desocupadas y en su metida de pata en el agua. El Señor lo y de la misma manera te digo, Él quiere utilizarte y respaldarte a ti también. Estuvo aquí y nos quiere respaldar de la misma manera. Amén. Hasta ahí, ponelo en tu corazón. Si sos jovencito, te quiere respaldar y desarrollar. Si sos mayor, todavía te quiere utilizar y desarrollar más todavía. Amén, don Clemente. Así sea, así sea. Bien, tal vez alguno quiere compartir algo. ואני אשיר עוזך ואענה לבוקר חסדך אני אשיר כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי ואני אשיר